Buen día, clase. Vamos a continuar con la exposición de las funciones básicas elementales. El turno ahora le corresponde a la función exponencial y a su función inversa, que es la función logaritmo. O sea, por la numeración que traemos sería 4 y 5. Listo. Entonces empecemos con la función exponencial. ¿A qué función se le denomina exponencial? A una función dada por una ecuación de esta forma, donde a es constante, x es variable, pero a tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. Uno de entrada dice, bueno, nosotros conocimos una función que se escribe como potencia, pero tiene al contrario definidas sus magnitudes. Esa función es la función potencial, si ustedes se acuerdan, no la voy a escribir, la función de la forma x a la n. X es la base variable, n el exponente constante. Aquí lo contrario, la base constante, el exponente variable. A esta función se le va a denominar función exponencial, o se le denomina función exponencial. Pregunta, ¿por qué a mayor que 0? Pues porque nosotros necesitamos que x pueda tomar todos los valores posibles. Si a fuera negativo y x, por ejemplo, fuera un fraccionario de denominador impar, perdón, de denominador par, o sea, estaríamos hablando de raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, pues si a es negativo, para esos valores de x que son infinitos, no podríamos calcular el valor de y. Resumen, esa es una de las razones por las cuales a es mayor que 0. La otra tiene que ver con la inversa, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué a diferente de 1? Porque si a es 1, 1 elevado a cualquier número real daría 1. Y esa función tendría características de otra que ya vimos, la función lineal. Esa sería una recta. Así que, de entrada, para que la función quede bien definida, la base debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Bueno, y si nuestra tarea es hacer lo que hicimos con otras funciones anteriores, realizar su gráfica, diagnosticar su gráfica, hacer un bosquejo de su gráfica, entonces aquí vamos a resaltar algunos elementos característicos, solo algunos. Otros elementos solo los vamos a promover cuando avancemos en la asignatura, o sea, cuando veamos derivada. Por lo pronto, algunos elementos. El dominio. Entonces, todos los valores que puede tomar x, en este caso los reales. A x se le pueden dar valores negativos, positivos y 0, y siempre vamos a poder calcular el valor de y. Rango de la función, o sea, los valores que va a tomar y correspondientes a los valores del dominio. Entonces, para cualquier x real, siendo la base positiva, entonces cada vez que elevemos esa base a un número positivo, negativo y 0, el resultado siempre va a ser mayor que 0. Así que el rango va a ser todos los números mayores que 0, sin incluir a 0, hasta más infinito. El por qué 0 no está incluido, porque no vamos a encontrar ningún número real tal que a elevado a ese número real nos dé 0. Que se acerque a 0 es diferente, pero que dé 0 exactamente no lo vamos a encontrar. Puntos de corte con los ejes, o sea, vamos a ponernos de acuerdo desde aquí, que esta sigla representa puntos de corte con los ejes de coordenadas, para no escribir toda la frase. En este caso, solo hay corte con el eje y, cuando x vale 0. Si x vale 0, a elevado a la 0, lo sabemos por definición, es 1. Así que todas las funciones exponenciales de esta forma, con x variable independiente, ahí como está, siempre va a pasar por el punto 0,1 cortando al eje y. Otra característica de esta función es una función 1 a 1. Eso quiere decir que por nuestro antiguo trabajo, si consideramos que los valores de y se repiten para dos valores cualesquiera de x, vamos a encontrar que esos valores de x también van a coincidir. O sea que la función no va a repetir los valores de y. Es una función 1 a 1. Por lo tanto, tiene derecho a tener inversa, o a que su inversa sea función, más bien. Tercero, par o impar, ninguna de las dos. Al cambiar x por menos x, nos encontramos que f de menos x
ni es igual a f de x, ni tampoco es igual a menos f de x. O sea que la función no es ni par ni par. O sea que su gráfica no va a ser simétrica ni respecto al eje y ni al origen de coordenadas. Y última característica. Hay más, pero estas son las... O bueno, penúltima característica. Hay más, pero otras están basadas en la derivada, o por lo menos por medio de la derivada se pueden determinar más fácil. Listo. Aquí estaríamos hablando de monotonía. Entonces la función va a ser una función creciente, o sea, sus valores de y van a ir aumentando a medida que x varía de izquierda a derecha, pero para las funciones cuya base es mayor que 1. O sea, todas las funciones de esta forma, cuya base sea mayor que 1, van a ser funciones crecientes. En cambio, si la base es un número entre 0 y 1, porque solo tiene esos dos rangos de valores, o está entre 0 y 1 o es mayor que 1. Así que si la base está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vamos avanzando de izquierda a derecha en x, los valores de y van a ir disminuyendo. Y última característica, asíntota. Seguramente por su bachillerato han escuchado lo que es una asíntota, una recta, en este caso hablamos de rectas, a la cual se aproxima indefinidamente la curva. Pero con asíntotas vamos a ver más detalladamente, más profundamente, cuando estemos construyendo gráficas a través de la derivada. Ahí desplegamos. Inclusive eso se hará a través de límites. Entonces aquí es solamente por nombrar, por empezar a darnos cuenta de algunos elementos especiales. La función exponencial tiene una asíntota horizontal que es la recta y igual a 0, o sea, el eje x. Al eje x se va a ir acercando la curva a medida que va variando x. Listo. Como nuestro próximo paso, o sea, nuestro próximo tablero, tiene que ver con la gráfica de la función exponencial, o sea, cómo se grafica o cuál es su forma, ¿cierto? Entonces vamos a recordar aquí en este pedacito, vamos a recordar algo que vamos a necesitar, que son las leyes de exponentes y las definiciones que acompañan a las leyes de exponentes. Ahí están, ustedes las conocen, nosotros con esto trabajamos intensamente al comienzo del curso, nuestra álgebra se apropió de todos esos elementos básicos. Aquí solamente es para que ustedes lo tengan y de pronto le tomen un pantallazo para que lo tengan presente ahí al instante. Bueno, entonces ahora miremos unos ejemplos de función exponencial. Entonces vamos a construir la gráfica de dos funciones, una con base mayor que 1 y otra con base entre 0 y 1. Entonces, el único recurso que tenemos para graficar temporal, eso sí, es la tabulación, pero más adelante con herramientas como límite y derivada, pues obviamente nuestro análisis se va a profundizar más y muchos elementos característicos que aquí no los podemos tocar, allá los estaremos destapando. Por lo pronto se trata de tener una idea de cómo se comporta la función exponencial de la forma a la x, tanto para bases mayores que 1 como para bases entre 0 y 1. Listo. Entonces empecemos con la función 2 a la x, tabulamos, nos preguntamos en este momento, bueno, ¿qué valores le podemos dar a x? Retrocediendo a lo que escribimos anteriormente, pues sabemos que x es cualquier número real. Tomamos valores enteros por la comodidad del cálculo, de lo contrario nos tocaría apelar a la calculadora y de eso no se trata. Entonces le damos valores enteros, algunos negativos, algunos positivos. Si x vale menos 3, 2 a la menos 3, ¿a qué será igual? Entonces ahí es donde ustedes apelan a la definición de exponentes, donde dice a la menos n, y eso es igual a 1 sobre a la n. O sea, en este caso sería 2 elevado a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3, y 2 a la 3 es 8, o sea, 1 octavo. En menos 2, un cuarto, en menos 1, un medio, en 0, 1, ahí está el punto de corte con el eje y, cuando x vale 1, 2, cuando x vale 2, 4, cuando x vale 3, 2 a la 3, 8. Listo, ahí están algunos valores. Entonces la gráfica va a pasar por estos puntos.
El renglón de arriba obviamente es la abscisa, el renglón de abajo su correspondiente ordenada. Esos punticos los ubicamos en el plano cartesiano. Cuando x vale menos 3, y vale 1/8. Cuando x vale menos 2, 1/4. Cuando x vale menos 1, 1/2. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 8. Unimos esos puntos por medio de una línea continua y ahí está. Esa es la forma como cambia la función exponencial. Aquí claramente se visualizan cosas como el dominio son todos los reales, la gráfica se expande a lo largo de la recta numérica. El rango son los reales mayores que 0. La gráfica corta el eje y en el punto 0,1. La función es creciente, o sea, a medida que x avanza de izquierda a derecha, de menor a mayor, y avanza de menor a mayor, o sea, los valores de y van aumentando. Y aquí se ve la presencia de esta recta, que es el eje x, o sea, la recta y igual a 0, a la cual la gráfica se va aproximando a medida que nos vamos alejando de 0 hacia la parte izquierda. Que a ustedes les dé la impresión de que la gráfica toca el eje x, eso son gráficas hechas aquí a pulso, a mano alzada, entonces pues estamos dando la idea de que la gráfica se está acercando, pero la gráfica nunca va a tocar el eje x. Mejor dicho, si ustedes intentan igualar esto a 0, entonces podrían despejar el valor de x, o sea, ¿para qué valor de x esto se hace 0? A través del logaritmo, y se van a encontrar que ese valor no está en los reales. Ahora, si nos alejamos hacia menos infinito, la gráfica va a estar mucho más cerca del eje x, o sea, de la recta y igual a 0. Dicho de otra forma, la función tiende a 0 cuando x se aleja hacia la parte negativa, hacia menos infinito. Listo. Análogamente procedemos con la función 1/2 a la x. Si le damos valores, entonces cerciorémonos de qué es lo que sucede con y a medida que x cambia de izquierda a derecha. Por ejemplo, si x vale menos 3, si reemplazamos 1/2 a la menos 3, pues es elemental lo que voy a decir, pero lo vimos, lo rescatamos cuando trabajamos allá. 1/2 a la menos 3, esto voltea, se invierte, práctica que tuvimos intensa por allá, y nos da 2 a la 3, o sea, 8. O sea, que cuando x vale menos 3, y vale 8, cuando x vale 2, menos 2, 4, etcétera, etcétera. Cuando x vale 0, y vale 1, o sea, todas las exponenciales pasan por el 0.01. Cuando x vale 1, 1/2 a la 1 da 1/2, cuando x vale 2, 1/4, etcétera. Listo. Vamos a conectar esos punticos. Empezamos. Cuando x vale menos 3, viene valiendo 8. Cuando x menos 2, 4. Cuando x vale menos 1, 2. Entonces, si ustedes quieren visualizar el 2, pues ahí les tocaría hacer lo que siempre hemos hecho. Perdón. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, vale 1/2. O sea que aquí nuevamente se refleja lo que caracterizamos allá. Dominio, los reales. Punto de corte con el eje y, 0, 1. Rango, los reales mayores que 0. La función decreciente, y esta es su asíntota horizontal. A medida que nos vamos alejando hacia más infinito, la gráfica se acerca más y más al eje x, pero nunca lo toca. Y algo que se nos escapó ahora en este comentario: observen que las gráficas de las funciones exponenciales de la forma a la x ni son simétricas respecto al eje y, ni son simétricas respecto al origen. En ambos casos, tanto cuando la base es mayor que 1 como cuando la base está entre 0 y 1. O sea, las funciones no son pares ni impares. Pero, ¿cierto? A medida que vamos avanzando, los valores de y van cambiando. O sea, los valores de y no tienen la opción de repetirse, como era el caso de la parábola, que por un lado decrecía, por el otro lado crecía. Los valores que tomó descendiendo los tomaba ascendiendo. Entonces ahí nos dábamos cuenta que la función no era 1 a 1, pero en este caso los valores de y nunca se van a repetir, tanto en el caso de ser creciente como en el caso de ser decreciente. Por lo tanto, la función exponencial es 1 a 1.
Una cosita, ahora que explicaba, al final me di cuenta que aquí había escrito mal. Es un medio elevado a la x, no un medio elevado a la menos x como aparece registrado en el tablero, porque las funciones que estamos graficando son estas, 2 a la x y un medio a la x. Aquí tenía un error, hago la corrección para no tener que repetir la explicación. Bueno, entonces ahora hablemos de la función logaritmo. ¿A qué función se le llama logaritmo? A la inversa de la función exponencial. O sea, ya veníamos asegurándonos de que la función exponencial tenía inversa. La función exponencial es una función 1 a 1, así que para ella su función inversa está determinada por esta ecuación. Nosotros estudiamos en un pasado logaritmo, así que esta notación nos es familiar. Entonces, cuando uno despeja x en términos de y, asumimos esta notación y a esta función le llamamos la inversa a la función exponencial, le llamamos función logaritmo. Observen que la base del logaritmo es la misma base de la exponencial. O sea, si la exponencial de x nos mandaba y, pues esta de y nos devuelve a x. Me pregunto cuál es la ventaja de que casualmente la función que vamos a analizar sea la inversa de la que ya estudiamos. Pues, primero, ya no vamos a tabular. No necesitamos tabular, aunque si ustedes quieren pueden tabular y van a observar que los valores de y en la tabla de valores que aparecen como segundo renglón, ahora al trabajar con la inversa van a aparecer como primer renglón. O sea, las variables cambian sus roles. Así que empecemos por graficar la función logaritmo en base 2 de x, que es la inversa de la función 2 a la x que ya la habíamos graficado. Así que aquí en el plano vemos que este es, recordando el ejercicio anterior, el comportamiento de la función exponencial 2 a la x. Así que como vamos a graficar la inversa y sabemos que la inversa, la gráfica de la inversa es simétrica respecto a la recta y igual a x, que es el eje de simetría, aquí está en rojito para orientarnos. Entonces, la gráfica del logaritmo está formada por todos los puntos que están a la misma distancia con respecto a la recta y igual a x respecto a la función directa, o sea, la función 2 a la x. Así que si esta es la gráfica de 2 a la x, esa que está ahí por reflejo respecto a la recta y igual a x es la gráfica de la inversa. Pero supongamos que en este momento ustedes entran en la duda y uno dice, bueno, pero ¿cómo constatamos que por estos puntos va a pasar la inversa? Entonces, sin problema, vamos a darle valores a x. Por ejemplo, si x vale 1/8, entonces empezamos a tabular. Si x vale 1/8, entonces ¿cuál será el logaritmo de 1/8 en base 2? Acuérdense que nosotros tuvimos un trabajo intenso con logaritmos. Hablábamos de expresiones con logaritmos, ecuaciones con logaritmos. Entonces, esto nos va a quedar sencillo. No hay necesidad de hacerlo, pero para corroborarlo vamos a hacer en este caso. Si x vale 1/8, entonces ¿cuál sería el logaritmo de 1/8 en base 2? Pues va a ser -3. Y ahí está, mire. Cuando x vale 1/8, o sea que está muy cerca de 0, y, o sea, el logaritmo de 1/8 en base 2 es -3. Cuando x vale 1/4, ¿cuál será el logaritmo, cuál será el logaritmo de 1/4 en base 2? Va a ser -2. Ahí está. Cuando x vale 1/4, el logaritmo de 1/4 es -2. Cuando x vale 1/2, entonces ya estamos aquí. Cuando x vale 1/2, el logaritmo de 1/2 en base 2 es -1. Cuando x vale 1, al fin llegamos aquí, cuando x vale 1, logaritmo de 1 en base 2.
Pues si la característica de la exponencial era que pasaba por 0,1, dado que esta es la inversa, entonces la pareja ordenada 0,1 ahora se transforma en la pareja 1,0. O sea que todos los logaritmos van a pasar por el punto 1,0. Todos los logaritmos de esta forma. O sea, el logaritmo de 1 en cualquier base, lo sabíamos, era 0. Así que logaritmo de 1 en base 2, 0. Si x vale 4, logaritmo de 4 en base 2 es 2, y así sucesivamente. ¿Qué descubrimos? O sea, primero que la gráfica correctamente construida, con base en su función directa, que es la exponencial, es una gráfica simétrica respecto a la recta y igual a x. Eso ya lo sabíamos desde que analizábamos la función inversa en general. ¿Qué notamos? Que aquí el dominio de la función inversa es el rango de la directa. Y cuando hablábamos de la función exponencial, destacamos el rango. El rango de la función directa era los reales positivos, o sea, y solo podía tomar valores mayores que 0. Pues ese rango de la función directa ahora es el dominio de la función inversa, que inclusive lo destacamos aquí. Entonces el logaritmo tiene sentido, o sea, se puede calcular solamente para valores de y mayores que 0. Pero cuando cambiamos de lenguaje, pues hablamos de x mayor que 0. Así que el logaritmo solamente se va a poder graficar en el semiplano derecho, o sea, para los x mayores que 0. Pero observen que el rango, ¿cierto?, que vendría a ser el dominio de la función directa, el rango del logaritmo son todos los reales, que es el mismo dominio de la función directa. La función, al igual que su función directa, la función logaritmo es una función creciente, pasa por 1, 0. Si para la exponencial la asíntota era la recta y igual a 0, para el logaritmo la asíntota es la recta x igual a 0. O sea, se cambian totalmente los papeles respecto a la exponencial. Listo, ahí tenemos caracterizado el logaritmo en base 2. O sea, ¿qué podríamos decir? Análogo a lo que dijimos con la exponencial, que para base mayor que 1 el logaritmo será una función creciente, y para bases entre 0 y 1 el logaritmo, tal como lo estamos ilustrando aquí, va a ser una función decreciente. Esta es la gráfica de la función logaritmo en base 1 medio. ¿Cómo acertamos a que esa sea la gráfica? Nosotros sabemos que la función exponencial, 1 medio elevado a la x, es una función decreciente. O sea, ya la caracterizamos hace un rato. Entonces, ¿cómo construimos la gráfica? Pues simétrica respecto a la recta y igual a x. Así que por efectos de simetría, ahí está la gráfica. Pero nuevamente, si usted no está seguro o la simetría se le dificulta, entonces pues simplemente tabular, darle a x valores mayores que 0, y a medida que vamos avanzando nos vamos a dar cuenta que la función tiene ese comportamiento. Listo. Entonces, la ganancia que hemos tenido, que es la que hay que aprovechar, es que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos como ventaja que la gráfica simplemente es simétrica respecto a la recta y igual a x, con respecto a su directa, que es la exponencial. Bueno, para avanzar un poquito en lo que hemos visto, vamos a promover un problemita sencillo en donde utilicemos conceptos de la función exponencial y la función logaritmo. Aquí de paso les estoy trayendo 3 propiedades de la función logaritmo que pues obviamente nosotros estudiamos en el pasado, pero simplemente para tenerlas presente. Son 4 propiedades que nosotros promovemos. Aquí estamos recordando 3 de ellas para tenerlas presentes a la hora de tabular para la función logaritmo, etc. Bueno, queremos resolver un problemita sencillito.
El problema consiste en lo siguiente. En un cultivo de bacterias, el número de bacterias está determinado por esta función. O sea, sus prácticas más adelante les van a decir que ese fenómeno que nos rodea en nuestra naturaleza se puede analizar a través de la función exponencial. O sea, es tan rápido el crecimiento de las bacterias en lugares óptimos que la función que más se aproxima a ese fenómeno, a esa situación en la naturaleza, es la función exponencial. Entonces aquí nos dice que en ese cultivo de bacterias, el número de bacterias se determina a través de esta función. Rápidamente nos damos cuenta que se trata de una función exponencial, con base mayor que 1. El papel de x aquí lo está haciendo t décimos, donde t es la variable tiempo, la cual la vamos a medir en días, y p determina el número de bacterias en el cultivo en cada instante de tiempo. Entonces, con respecto a esta función, que es una ilustración sencilla de la utilización de la función exponencial y por lo tanto del logaritmo, vamos a formular unas preguntitas. Primero, nos preguntan cuántas bacterias hay en el cultivo inicialmente. Aquí de una vez lo formulamos como f de 0, o sea, tiempo 0. Entonces en el tiempo 0 queremos saber cuántas bacterias hay en el cultivo. 30 días después, ¿cuál es el número de bacterias en ese cultivo? Y una pregunta más inquietante para nosotros: ¿cuánto tiempo deberá transcurrir, o sea, cuál va a ser el valor de t, para que el número de bacterias en el cultivo sea de 51.200? Nos podemos inventar cualquier número, pero aquí tomamos un número para que la respuesta nos dé una respuesta entera y bonita. Pero uno puede lanzar aquí cualquier número y determinar, haciendo el procedimiento correspondiente, cuál es el tiempo necesario para que en el cultivo haya ese número de bacterias. Contestamos a la pregunta A. ¿Cuántas bacterias habrá en el cultivo inicialmente? Pues cuando el tiempo es 0. Entonces vamos a la ecuación que nos determina el número de bacterias y reemplazamos t por 0, elemental. O sea, ahí es como si los estuviéramos invitando a tabular. ¿Cuánto vale p cuando t vale 0? Entonces hacemos las operaciones y obviamente nos da 400 bacterias. Eso quiere decir que la gráfica de esa función exponencial va a pasar por el punto 0,400. O sea que nuestro acostumbrado del punto 0,1, dado que la función exponencial viene multiplicada aquí por 400, ya no va a ser 0,1, debido a este coeficiente que acompaña la función exponencial. Siguiente pregunta: ¿cuántas bacterias habrá en el cultivo al cabo de 30 días? Y entonces uno nuevamente recurre a esta función, que es la que nos determina el valor de p, y reemplaza t por 30. Hacemos operaciones de simplificación, nos queda 2 a la 3, y esto nos queda 3.200 bacterias. O sea, 8 por 4, 32, 3.200 bacterias. Y viene la pregunta que más nos interesa promover. Nos dice: ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que en el cultivo haya 51.200 bacterias? Uno dice, a ver, aquí cambió la rutina. Antes nos daban t y hallábamos p. Ahora me cambiaron la pregunta. Me dan p, o sea, me dan el número de bacterias, pero me piden el tiempo. Entonces, dado que el número de bacterias está determinado por esta función, entonces que me pregunten por t dándome p, quiere decir que disimuladamente me están mandando a usar la función inversa. Quiere decir que yo debo despejar t en términos de p. Pero como vamos directo a contestar a la pregunta, entonces en lugar de escribir p, escribimos lo que conocemos, el valor de p. Entonces 51.200. Y ahora nuestra tarea es despejar t en función de cualquier p, en este caso de ese p que me han dado ahí. Listo. Entonces, pues, para despejar, ¿cierto? Hay que hacer todas las operaciones
inversas correspondientes. Entonces lo primero que hacemos es despejar este factor, 2 a la t décimos, pasando el 400 a dividir. Entonces me quedaría 51.200 entre 400. Simplificamos, eso me da 128. Y luego, si yo quiero poner al piso t, o sea, quiero despejar t, lo sabemos perfectamente porque nosotros trabajamos esa parte, entonces aplico logaritmo. Precisamente ahí es donde utilizo esta propiedad. Logaritmo de una potencia es igual al exponente por logaritmo de la base. ¿Qué logaritmo se puede usar? Se puede usar logaritmo en base 2 o un logaritmo que se use con bastante frecuencia, que en este caso es el logaritmo natural o el logaritmo decimal. Logaritmo natural, o sea, en base n, logaritmo de este lado, logaritmo del otro lado, y aprovechando la tercera propiedad, entonces nos queda t décimos por el logaritmo de la base, baja el exponente por el logaritmo de la base, lo mismo aquí, baja el exponente por el logaritmo de la base. Pero como este logaritmo casualmente es el mismo, pues lo simplificamos, pasamos a dividir o dividimos a ambos lados de la igualdad, el logaritmo de 2, y de ahí nos queda que t décimos es igual a 7, de donde t termina siendo igual a 7 por 10, o sea, 70 días. ¿Eso qué quiere decir? Que deben transcurrir 70 días para que en el cultivo haya 51.200 bacterias. Perfecto. Y ahora, por último, me piden construir la gráfica. Sabemos que la gráfica es una función exponencial con base mayor que 1, la base es 2, luego va a ser creciente. Pero este factorcito que acompaña a t, porque no está t solito, hace que influya en la velocidad con que crece la función. O sea que va a ser más lenta que la acostumbrada 2 a la t, por ese 10. Y este 400 pues amplifica el valor de esa función. Así que le damos valores. Pues sabemos que el tiempo no es negativo, así que la gráfica debería aparecer legalmente de 0 en adelante. Pero aquí la construimos todo porque le estamos haciendo propaganda a la función exponencial que acabamos de estudiar. Sin embargo, para resaltar algunos puntos, pues tabulamos. Si t vale 0, nos da que p es 400, que era una de las preguntas. Así que la gráfica pasa por el punto 0,400. 10 días después, pues obviamente aquí la escala que escojamos en el eje t y en el eje p, pues van a ser diferentes, porque si cogemos la misma escala, pues los valores de p van a ser inmensos y no vamos a poder ubicarlos. Entonces variamos la escala. Entonces cuando t vale 10, reemplazamos aquí 10 sobre 10 nos da 1, 2 a la 1, 2, por 4, 800. O sea, el número de bacterias se ha duplicado y así sucesivamente. Y si aquí quisiéramos ilustrar y ubicáramos t igual a 70 y calculáramos, entonces cuando t vale 70, 70 entre 10 nos da 7, 2 a la 7 nos da 128 y 128 por 400 nos da 51.200. O sea, cuando t valga 70, 70 días, entonces el número de bacterias va a ser bastante grande, 51.200. Entonces, como para mejorar nuestro trabajo en esto, pues tenemos que hacer un taller en donde afiancemos gráficas, ya afiancemos con algunos problemitas de aplicación el manejo de la función exponencial y la función logaritmo.